amigo, se me trabó para prender el micrófono. No empecemos con los problemas, por favor. Era mi torpe dedo que no atinaba al botón micrófono. Bueno, ¿cómo anda? Con la garganta un poco tomada. Parece que es el humo que me está afectando. ¿Oso? ¿Oso, me escucha? Oh, ¿qué pasó, Cito? Yo lo escucho bien, ¿no me escucha? ¿Está ahí o no está ahí? Sí, estoy. A ver la gente si me escuchan. A ver si alguien levanta la mano. ¿Se escucha? No sé si me están escuchando. Yo te escucho. ¿Alguien confirma si me escucha a mí? Yo no te escucho, Cito. ¿Ahí me escucha, Max? Me dicen que me escuchan. ¿Alguien levantó la manita que me escuchan? ¿Usted me escucha, estimado? Bueno, me dicen acá que se nos escucha a los dos. Yo no lo escucho, Oso. ¿Qué sé yo? Yo sí lo escucho. ¿Y cómo vamos a hacer si yo no lo escucho? Hágalo usted, Oso, porque yo no lo escucho. Allí y volví a entrar, le pongo. ¿Qué dicen? Le digo que salga Max y que vuelva a entrar. No, siempre esto nos está jugando una mala pasada en más. Ahí salió Max. Lo vamos a poner de hablante. No sé, que esto nos trae problemas y dolores de cabeza todas las mañanas. Veremos bien con la musiquita. A ver si lo recuperamos a Max. Me aparece un Max acá, pero yo ya no sé si salió, si volvió a entrar, ya me perdí. Es un problema esto. Y encima estoy acá. Ahí está, que entró. ¿Me escucha? Ahí lo vamos. Fuerte y claro, vamos, dale. Rapidito, porque ya tenemos mucho tiempo. Efemérides, Osito. Vamos con una, si no tenés, bueno, le digo rápido, a ver. 1828, ¿sabe quién nació? León Tolstoy. ¿Le gusta esa? Ajá. Bien, de la paz, etc. 1942, un avión japonés bombardea Brookings, Oregon, el único ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial en territorio continental estadounidense. ¿Y sabe qué se sancionaba en 1947? La ley 13.010. ¿Sabe cuál es esa? No. El sufragio femenino. Por Eva Duarte, una lucha que empezó allá con Alicia Moró, Sara Justo, Julieta Lenteri y Elvira Rawson de Lepiane. Qué gran nombre. 1964, este es más importante, Independiente de Avellaneda se convierte en el primer equipo en disputar la final de la Copa Europea Sudamericana, o sea, la predecesora de la Intercontinental. Ganamos 1-0 con gol de Mario Rodríguez, pero después perdimos en Italia y se la quedó el equipo milanés. Después tengo nacimientos, vamos a saltar los nacimientos, así vamos rápido. ¿Sabe qué pasaba en el 2002? La cadena Al Jazeera, ¿la tiene? Yo sé que usted mira. Sí, claro. Mira Al Jazeera, ¿no? Difunde un video. No miro, pero me acuerdo. Bueno, Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre del año anterior. ¿Se acuerdan? Había Uruguay que reconoció los atentados. Sí. Una batalla importante fue eso. Y le traje un doblete de Corea del Norte. A ver. En 1948 se independiza de la Unión Soviética Corea del Norte. De hecho, ahora están festejando el Día de la Independencia de Corea del Norte. Y en el 2016, ¿sabe qué hacían para conmemorar esto? No. Hacían una prueba de una bomba nuclear que causaba un terremoto de 5.3 grados en la escala de Richter. Increíble, mamá. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo de ese día que se le fue la mano con las pruebas. Temblor. Y bueno, y tengo Día D, medios polémicos. Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques. La verdad que no... No, ¿qué es eso? Deje de inventar. Pero es Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. Me imagino por dónde viene, pero bueno. Tenemos el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Eso es, por ahí es lo... bien por NIO, ve, hoy va a andar bien. NIO y Tesla están festejando ahí. Elon Musk vio que está como loco Elon Musk en las redes. Está insoportable. Y encima medio entre nosotros y que no trascienda, medio Mufasa el señor, ¿eh? Cada vez que nos nombra.
Un poquito, sí, sí. Y escúcheme, y para finalizar, es el Día Mundial de la Agricultura. Bueno, un saludo a todos los agricultores entonces. Va a haber un montón, acá son todos. Acá son todos. Toda gente hacendada. La gente que nos escucha le clava alfileres en los ojos a Franklin para que no vean la luz del día. Bueno, Cito. ¿Qué? Muy bien, ¿algo más? Chicos, no, ¿qué quiere que lo invente? Tenemos Y pronóstico. tengo pronóstico. Le busqué acá de una provincia que es muy cercana a usted. A ver. Jaramillo es la localidad. Ah, sí, claro. Del departamento de Ciado, en la provincia de Santa Cruz. Sí, sí. Usted sabe que nació a partir de un decreto presidencial de 1921. Y respecto del nombre, tengo dos versiones que le encontré. Una versión dice que fue nombrada en homenaje a los primeros pobladores rurales de la zona, Martín y Fermín Jaramillo. Y otra versión asegura que el nombre fue dado en homenaje a Gregorio Jaramillo, sargento del ejército del general Belgrano, que se distinguió por un hecho histórico en el combate de Culpina el 31 de enero de 1816. Le digo que por cómo se maneja allá es por los pobladores, ya se lo fijo. Por Martín y Fermín. Bueno, le mandamos un gran abrazo a los 807 habitantes, según el último censo de Jaramillo. Ya le digo, bien, seguro que hay, eso ya se lo firmo. Seguramente. Y tenemos 3 de mínima, 9 de máxima, bastante bien nubladito en Jaramillo. Y con un viento que ni le cuento. Bien, me imagino. Bueno, no pasó nada la semana pasada, Cito. Súper tranquilo. Nada. Lo más importante pasó ayer, lamentablemente, la internación del jefe de gabinete, de Guillermo Francos. Para mí, mucha labor parlamentaria lo tiene a mal traer este muchacho. ¿Pero qué le parece? Hombre, tiene 74 pirulos, le mete toda la garra. Una lipotimia, en principio, lo que se ha comunicado, un tema gastrointestinal. Sí. Pero viene de diciembre el tipo que no para, sometido a unos meses muy intensos. Y una semana pasada con la presentación ante el Congreso que terminó hablando solo, pobre. No sé si se acuerda. Sí, aparte, pobre, se había preparado el discurso y no lo escuchó nadie. Se fueron, se levantaron y se fueron. Le pedían el cuarto intermedio, no se lo dio Martín Menem y se fueron. Y empezaba una semana muy intensa, empieza una semana muy intensa en términos parlamentarios, con lo cual calculo que el estrés algo que ver debe haber tenido. Yo me imagino que los asesores parlamentarios trabajando a pleno, ¿no? Sí, escucho, a pleno. Duermen esto. El Senado va a tratar los famosos fondos de la CIDE, los 100.000 millones de pesos. ¿Se acuerda que lo rechazó diputado? Bueno, tenemos la ley de presupuesto universitario. Sí, y en diputado tenés el debate del DNU por el veto del aumento jubilatorio de la ley que habían hecho. Y bueno, van a ver si deciden volver a la carga con el proyecto ¿no? Es una pulseada importante. Y también tenemos el tema de la boleta única. En fin, mire, no se me había escapado. Semana parlamentaria full. Bueno, y hay un tema más, Oso, relativo a la ley de limitación de acceso a la información pública. Bueno, ese es el que importa. Escúchame. Bueno, Franco dijo la semana pasada que se iba a rever, pero parece que salió Caputito a negar cualquier cambio, con lo cual eso debe estar picante también. Y si lo dijo Caputito, ¿a quién le cree más usted, a Francos o a Caputito? No sé, parece que Caputito tiene un poder inconmensurable dentro del gobierno. Para mí me da la misma impresión. Es más, debe estar escuchando ahora. Escúcheme. Así que tenga cuidado. Pero para mí él fue a escuchar y nos está grabando en este momento, así que ojo lo que dice. Es muy probable. Le cuento que TAS va a ir directamente a presentar el proyecto de presupuesto al Congreso, Oso. Mire qué interesante jornada. Sí, quiere ir él, Oso, quiere ir él. Porque a él le gusta, va con su chiste. Le gusta, sí, le gusta. No sé si los va a tratar de ratas inmundas a todo de nuevo o no. O de mandriles. No creo. O de mandriles, sí. Tuvimos un intercambio por Twitter entre la UNO y TAS la semana pasada, medio infantil en algún punto. Dígame, parecía, ¿no habrá sido que se llamaron antes? Che, escúchame, vamos a agitarla un poco. Vos decís, y parecía, ¿no? Parecía. Porque en el fondo dicen que se admiran mutuamente, Oso. Y además les conviene para los dos. ¿Pero qué le parece? Pero igual, usted sabe que siguen del amigo Fatiga le salió mal eso, ¿eh? Sí. A la 1, después volvió a la 1, ojo ahí, Es así, funciona así. Sí. Dice que siguen negociando el tema lijo. Ahora vamos a volver sobre ese tema, con la ampliación de la corte y toda la perorata.
Bueno, el presidente tuvo la semana con eso, hizo de todo, pero terminó en el IAEF haciendo una especie de stand-up que le queda muy bien, reconozcámoslo. Le sale muy bien, la gente aplaude de pie, se rompe las Aplauden manos con aplaudiendo. loco. ¿Mm? Lo que estuvo bueno fue lo de la UIA la otra vez, que terminó hablando a favor del campo, diciendo que esto se gastaban todos los dólares que el campo generaba, ¿no? Fue un momento Hermoso. hermoso. Bueno, siguen danza y más que nunca, bueno, el tema de la nominación de los jueces, del hijo de García Claro. Mansilla. Habló Mariano Recalde, muchacho de Riñón de la UNO, que dijo que no van a aprobar la nominación del hijo. Muy bien. Bueno, veremos. Están negociando, hay 100 jueces que están pendientes de nombramiento. Entre paréntesis, no me quiero olvidar, hoy empieza el tema del análisis de nombramiento de jueces en provincia de Buenos Aires, en las cámaras bonaerenses. Ahí también es todo un tema. Sí, hay como 25% de los cargos pendientes, así que esta semana va a haber, entiendo yo, muchos nombramientos de ese lado. ¿Qué más le puedo contar? El que es increíble que no se defina qué hacer con el tema del hijo, sobre todo es Lustó, Oso. No, pero era hasta el último momento y si levanta la mano es... No dice nada, no dice nada. Pero... No solo no se definió, sino que dijo que va a ser una definición colectiva del partido. A ver, Recordemos me parece que de ahí viene el humo que se acerca, viene de esa declaración. Puede ser. La última experiencia del radicalismo votando en contra de lo que su propio presidente votaba a favor fue increíble. Bueno, veremos. Pero no dice nada respecto al tema. No. ¿Qué más tuvimos en la semana pasada? Bueno, tuvimos lo del senador Bartolomé Abdala. Hermoso. Una página. Senador por San Luis, que admitió tener 15, 20 asesores, pero eso no sería lo raro, porque lo tienen todos, pero que en realidad trabajan para su campaña de gobernador en San Luis. Lo dijo así. Sí, pero además no lo admitió bajo presión, lo dijo abiertamente. Como si estuviera hablando acá. Claro, con un café, y sí, están trabajando, pero yo quiero ser gobernador, escúcheme. Este es otro de los muchachos que cuando armaron el partido a las apuradas, revolviendo la mesa del saldo. ¿Vio la publicidad esa que salió a la luz después de la campaña con el payaso Kiss? No, es increíble, sí, lo puse en Twitter, una cosa increíble. ¿Qué más pasó? Sí, pero lo que va a pasar, tuvimos el atentado a Nicolás Pino en la Sociedad Rural Argentina. ¿Vio? No sé si vio las imágenes del sobrebomba que recibió. Sí. Bueno, fue detenido el sábado en Floresta un señor Alberto Coria, de 40 años, en principio el responsable de enviar la bomba a Nicolás Pino. Se lo descubrió a partir de las cámaras de seguridad del correo y de la calle, y la sube, hicieron ahí todo un tracking. Ahora el juez tiene 10 días hábiles para definir su situación procesal. Y mejor ni le hago toda la mención a que había toda una línea de investigación con los veganos, Oso. ¿Cómo con los veganos? Pero dicen que sí, porque había toda una línea que decía que era un atentado de los veganos hacia el presidente de la Sociedad Rural. Pero cuando fueron a la casa de este muchacho que le hicieron el allanamiento en la heladera, así dice el artículo de Clarín del sábado. Había carne, no me diga. Hola, Max. Uy, otra vez. ¿Ahí me escuchás? No. Sí. Ahí te escucho bien, te cortaste un poquito. Bueno, se cortó esa línea porque cuando hicieron el allanamiento en la heladera tenía carne, pollos y demás. Claro. Es increíble esto, pero bueno, con eso es prueba, más o menos... Eso es prueba fehaciente que el señor no es vegano, ¿eh? Eso totalmente. Un desastre el viernes con el paro de líneas argentinas, más de 150 vuelos afectados, Oso. El gobierno está intentando ponerla en estado de privatización, pero fueron los pilotos, no fueron los... Yo que si no, si en general son... Estos fueron los pilotos, sí. Hay un decreto que está dando vuelta ahí para declararlo servicio esencial. Mire. No sé si le van a dar demasiada bolilla. Yo le preguntaría a Traniela qué opina al respecto. Son bravos los muchachos aeronáuticos. Y la semana pasada, bueno, siguió todo el entuerto del harem de Taz, de Limone, contra Rieta, Villa Cruel, Pagano. Eso es lo más sustancioso de la semana. Por Dios, Oso. La vio, está como loco, Limón. El elfo. El elfo. Qué cabaret, Oso, todo eso. Pero aparece que tiene, yo no entendí, me parece que tiene como unos videos ahí prohibidos el elfo, ¿vio? Y bueno, sí, ahora dicen que esta chica está saliendo con un muchacho de la farándula también. No lo tengo confirmado, con lo cual no le voy a decir. Pero no vendría mal.
Tuvimos novela de Alverso también. Ah, ¿no? continúa, claro, sí. Claro, porque eso continúa la causa de los seguros, desde luego, Sí. y toda la causa del tema del maltrato a Fabiola. Que dice ahora Fabiola que tiene nuevos mensajes de Alverso donde Alverso asume la culpa. Ella también le va dando en cuotas toda la información a la justicia, Claro. ¿vio? Tuvimos al médico Saavedra, de la unidad presidencial, declarando la semana pasada, y esta semana declara otro médico presidencial, Federico Alem. ¿Trascendieron las declaraciones del médico? Porque eran importantes esas. No trascendieron. Debe haber dicho que no vio nada relativo, me Y imagino. no saldrían todas. Fernández, o la defensa de Fernández sigue diciendo que todo este tema se debe al problema de adicción al alcohol de esta chica y a las cirugías. Y además vio que presentó 2 testigos encubiertos, hay una cosa. De pelote bárbaro. Como le decía, sigue en paralelo la causa de los seguros, que es la más importante en términos políticos, y ahora se le suma otra. ¿Se acuerda que el lunes pasado dijimos que no podía pasar sin pena ni gloria los dichos de Martín Tincho Guzmán respecto de que se había extendido la cuarentena? Hermoso. Bueno, como corresponde, actuó un fiscal de oficio, ahora lo están llamando a todos a declarar para ver cómo funciona ese asunto. Así que ahí tiene otro problema más, Fernández. Mientras tanto, tenemos este miércoles marcha por la reforma de la ley previsional. Va a ser bastante importante, aparentemente, la marcha. Sí, lo convocan los sindicatos. Acá, escúcheme. Hola, Max, ¿me escuchan? Lo perdí otra vez. No. ¿Lo escuchan a Max? ¿Me escuchan a mí? Ahí lo escucho, Max. Bueno, yo lo escucho bien. Listo. Yo lo perdí por un ratito. Bien. Entonces tenemos la marcha esa. Y el jueves, Oso, anote que esta le va a interesar, el paro de diplomáticos, Oso. No me diga. Sí, nunca lo escuché esto. Por un recorte en las dietas de los que viajan al exterior y demás. Bueno, tenemos paro de diplomáticos. Y el gobierno avanza en una purga de agentes de la CIDE, Osito. La danza de carpetas que va a ser eso. Ya tenemos 150 miembros de los servicios desplazados. Yo tiemblo cada vez que escucho esto, porque digo, ¿esta gente qué hace ahora? ¿No? Vende carpetas, escúcheme. Y se evalúa qué hacer con más de 1.200 empleados que tiene el organismo. Estamos en Por último, acá reaparecen todos, como le decía, y reapareció Firmenichos. No me diga. Sí, reapareció el sábado con un video, no le quiero dar mucha trascendencia, pero explicando acerca de la formación de montoneros y cosas desde el exilio, ¿no? Macondo, la rueda de hámster cuadrada, como siempre decimos, la verdad que lamentable. ¿Recordamos las direcciones, le parece, Osito? Recuerdo, usted que se las sabe de memoria. @trader_teddy, @laninmz, @café_macondo y los canales de YouTube y Spotify, Café Macondo. Ahí nos pueden seguir. No sé si ya está conectado el invitado, que lo tenemos a partir de las 9. Yo no lo veo, pero... Bueno, trate de buscarlo, así no tenemos problemas. Si no... Escuchen, pero vamos a lo importante. Vio que salió ahí que había un buque mercante hace un año, pero salió ahora una grabación. Estaban ahí en Puerto Madryn y parece que vieron ovnis. 6 luces anaranjadas que describieron como si fueran, ¿cómo se llama? Bengalas con paracaídas, que se metían y salían del agua y hacían movimientos erráticos, pero rectilíneos. Yo venía con la parte de economía, Oso, no sé de qué está hablando. Lo más importante, escúcheme, entre el humo y el ataque de los extraterrestres, escúcheme, ¿qué importa la economía? Dios me libre, Dios me libre. Ahí dice Esteban que está conectado y escuchando, le aviso, así que búsquelo. La triquiñuela. Sí, haga la triquiñuela a ver si lo puede conectar. Entre paréntesis, sigo con la economía. ¿Le parece el viernes los tipos de cambio derrumbados, Oso? Derrumbados. Argentina potencia, el Blue 1260, MEP 1243, CCL 1259, oficial 958, 30% la brecha en este momento. ¿Qué dice? ¿Se la esperaba usted? No. ¿O no? Bueno, el riesgo país no baja, ese sí, 1.483 puntos. Bueno, a ver, uno de los logros respecto al tema tipo de cambio, sin duda, es la gestión de TAS, podemos decir, a 9 meses de gestión. Sí. Mañana se cumplen los 9 meses, Oso. Lo vamos a hablar con el invitado, pero partió de una situación explosiva, podemos decir, como nos encargamos de mencionar en este programa cada lunes. Y ese sería uno de los mayores logros. Lo pierdo, Max, me pierde, y estoy tratando de hacer la triquiñuela para poner al invitado.
Yo no lo escucho, no sé si la gente lo está escuchando. Yo lo estoy escuchando bien Ahora lo ahora. escucho, ahora lo escucho. ¿Por qué no le da coadmina a Soledad, que también nos está escuchando, que siempre muy amablemente nos ayuda con esto? Ahí está, me está escribiendo Soledad, así que le voy a dar coadmina a Soledad. Dele coadmina o a alguno de los amigos que nos escuchan, a ver si le dan micrófono a Esteban. Domecq, que ya lo tenemos conectado. Le decía, Osito, reservas del Banco Central siguen en terreno negativo. Lo vamos a hablar con Esteban, si es que lo podemos conectar. Y pérdida de poder adquisitivo, aparte del laburante formal, está empezando a recuperar, pero todavía de ninguna manera el salario o el poder adquisitivo que tiene el año pasado. Ni hablemos del informal y ni hablemos del jubilado. Por más que dicen que supera a la canasta básica, yo creo que la canasta del jubilado es distinta y me parece que le falta bastante para recuperar poder adquisitivo. ¿Qué más le cuento? Cito, salió la inflación de Cava. Vio, sí, los estuve atentamente viendo. 4,2 en agosto, 2,43 interanual. El miércoles tendremos la nacional del INDEC, que rondará el 4% seguramente. Hay bastante entusiasmo con el tema del blanqueo. Vio, sí. Hay versiones que dicen que va a haber más de 40.000 millones de dólares exteriorizados. Veremos si Esteban, que ya lo tenemos como hablante. Buen día, Esteban. Ya en un ratito te damos mic. Buen día. Buen día. A ver si tiene alguna información adicional. Y nos contó Pablo Kirno la semana pasada que para el 2025 están garantizados los dólares para el pago de la deuda, Oso. ¿Eso por la plata del blanqueo o por qué? No sé, dijo que están garantizados. No sé, veremos ahí con Esteban. Los bancos tienen algunas trabas. Vio que usted va y le preguntan el origen de los fondos. No, tengo cada despiole con los clientes, Oso, y van al banco, le piden origen de fondo, que las casas matrices. Yo le digo, por ejemplo, al banco, ¿no? Porque es un blanqueo, le digo, ¿se acuerda del misil que perdió Rossi? Bueno, lo vendí yo, de ahí viene el dinero. ¿Qué pasa? Dios mío. No debería pasar nada. No pasa nada. Me gustaría saber qué pasa si pone una barbaridad. Vamos a consultar con alguien, porque capaz que el invitado sabe qué pasa si decimos eso. Bueno, y todo un tema con las tasas municipales, Oso. Están ávidos de dinero los municipios. Claro, escúcheme. Especialmente, pero no solo en provincia de Buenos Aires, donde el 50% del precio son impuestos, muchas veces, o más. Hoy se sumó CAME al reclamo, y como un ingreso bruto paralelo, Oso, porque va sobre la venta directo. Más que nunca vuelve la frase de Lita de Lázaro y camine, señora, camine. Escúcheme, hace 2 Pero camine tiene que irse del municipio. ¿Qué tiene que cambiar del municipio? Si vive cerca está bien, pero si no... Y bueno, pero escúcheme. Bueno, Lanús, Quilmes y Malvinas Argentina a tope con esto, de los municipios más zarpados, por decirlo de alguna manera, con este tema, se están financiando así. ¿Y dice? Y bueno, ¿qué va a hacer? No tenemos otra fuente de ingresos. Yo creo que lo perdí, Max. No sé si lo están escuchando los demás. No sé si me escuchan a mí. Ya esto es un caos. Max, ¿me escuchás? Yo te escucho perfecto, y a Max no lo escucho. Ahí está, Max no te está escuchando. Ahí estoy, yo los estoy escuchando bien a todos. Listo, ahí te escuchamos. ¿Oso tiene los futuros a mano? Estaban verdes hasta la última vez que lo vi, así que si quiere... pero claro, empieza Café Macondo, escúcheme, es más... Usted puso la porque a la mañana sí tenemos... ¿Qué le parece? Es bull market, a full. En promedio, ahora que están arriba los principales... También lo vamos a hablar con Esteban, pero la muchachada parece que quiere 50 puntos básicos de recorte, la veo complicada esa. Escúcheme, si vamos a pedir, pedimos. Piden. Bueno, a nivel internacional tenemos el tema Venezuela y Maduro, que desde luego sigue en el poder, con Navidad adelantada ahora, no sé si lo vio. El nivel de bizarrés que se maneja es buenísimo. Bueno, finalmente se fue el candidato opositor, el ganador para muchos de las elecciones, González Urrutia, está en España. Y si no lo metí en cana, escúcheme. Quedó Corina Machado únicamente, cada vez más parecido al régimen de Nicaragua, el tema de su amigo Ortega. Y mientras tanto, la Embajada Argentina en Caracas, custodiada por Brasil, sigue asediada, con 6 refugiados todavía dentro. Una cosa... de locos. Y la amiga Macondiana, que ahí instó, vio que mandó una
una cosa diplomática para instar a detener a Maduro o algo así. Sí, diplomáticamente, sí. Escúcheme, mañana tenemos el primer debate entre Kamala y Trump. Hermoso. Está muy parejo, 48-47 según las últimas encuestas, parejísimo. Y escúcheme esto, Peluca pidió cambiar una enmienda constitucional referida a vicepresidentes para acusarla a Kamala de encubrir durante mucho tiempo la identidad de Biden. Ah, mire. ¿Escuchó eso? Es buenísimo. No. Y además dice que quiere encarcelar a quienes, según él, cometieron el fraude en 2020. Así que va a estar picante el debate mañana. Hermoso, imperdible. Bueno, no tengo mucho más para contarle, salvo en varios que le puedo decir todo este tema del humo, Oso. Sí, vamos a estar... Parece que reaparece en escena el humo que está desaparecido hace un tiempo. Hay incendios en el Amazonas, en algunos lugares de Bolivia y Paraguay. Está llegando a esta zona hoy y mañana, dado el viento norte que nos invade y nos da esta temperatura. Así que ya hay alerta meteorológica por el tema del humo. No, la verdad es que yo no recuerdo alguna alerta meteorológica por humo, no recuerdo. No, hubo un momento, ¿se acuerdan cuando estaban quemando los pastizales ahí en Entre Ríos, que se había llenado todo de humo en la zona de Campana, todo eso, y el norte acá de Buenos Aires, ahí hubo alguna alerta parecida. No mucho más, Osito. Teniendo al invitado conectado, Escúcheme, Sosegui. si quiere le hablo de deporte, que ganó Argentina, 3-0 a Chile. Pasó Boca en la Copa Argentina, 1-1 por penales, un despiole ahí con el árbitro, con el presidente de Talleres, se están acusando, hay denuncias penales de que el tipo sacó un arma en el vestuario. No sé. Hermoso. Hermoso, otra cosa más con Diana. Pero le damos lugar, ¿le parece, a Esteban? Pero cómo no. Bueno, muy buen día, Esteban. Estamos con Esteban Domecq, el invitado de la semana. Muchas gracias por esta gentileza, Esteban. No, por favor, Max, un placer para mí. Buen día a todos. Muchas gracias. Buen día, Esteban. Arranco con algo que te vi una publicación de tu consultora el viernes, creo que fue, con el tema de recaudación. ¿Nos podés hacer un resumen de cómo está ese asunto? Sí, cómo no, o sea, los datos de recaudación del mes de agosto, que terminó hace poquito, bueno, dan cuenta un poco de la película que venimos transitando a lo largo de todo el año, que es una caída en términos reales muy importante, producto principalmente de la recaudación, de la recesión, que en parte venía siendo muy amortiguada por todo lo que era el impuesto país y el impacto de la devaluación vía derechos de exportación y aranceles a las importaciones. Ese era el gran compensador, si querés, de esta recaudación que venía mermando fuertemente. Yo creo que en ese sentido la caída de la ley Bases en enero generó una complicación en el programa económico por el lado fiscal y por el lado de la recaudación, porque recordemos que el objetivo original era restablecer el equilibrio de las cuentas públicas a nivel nacional. 60% del esfuerzo venía por el lado de la baja del gasto público, 40% por un aumento en la base de ingresos, sobre todo la recaudación. Bueno, eso no pudo suceder. Hoy los ingresos en términos reales, la recaudación en términos reales está 5 puntos abajo más o menos en el agregado. Y lo que se empieza a ver es que, por un lado, los impuestos ligados a la actividad empiezan a recortar la caída, y eso da cuenta de que efectivamente la economía empieza a tratar de transitar un sendero de recuperación. Nosotros insistimos en que es un sendero de recuperación que va a ser irregular, va a tener idas y vueltas, va a ser lento, además de ser muy heterogéneo a nivel sectorial, pero un poco los impuestos ligados a la actividad, como ser el IVA de GI, impuestos a los delitos y créditos, toda la parte laboral, contribuciones y aportes patronales, de alguna manera empiezan a reflejar efectivamente a través de esos recortes en las caídas que la actividad está mejorando. Y del otro lado, tenés algún impacto negativo por el lado del impuesto país, que ya empezó a mermar el tema de importaciones el mes pasado, esperando la reducción del impuesto país del 17,5 al 7,5, eso jugó en contra. Y algo que te empieza a jugar en contra también es eso que te estaba aportando mucho por el salto devaluatorio, todos los impuestos ligados al sector externo. Bueno, con este crawling del 2 y con la inflación que baja, también esa mejora empieza a mermar. Entonces, un poco la recaudación sigue mal, pero adentro empieza a verse esto, ¿no? Impuestos ligados a la actividad que empiezan a mejorar desde niveles muy bajos y los compensadores que venías teniendo empezando a mermar, por eso la recaudación sigue un poco afectada. Bien, buen resumen, Esteban. Ahora, ¿entendí mal o esto tiene que ver con recaudación de agosto y hablaste ya de impuesto país cuando la merma es en septiembre? Claro, bueno, pero muchos importadores atentos a la reducción que se venía, que era incipiente a partir del primero de este mes. En agosto, de alguna manera, los importadores empezaron a especular y esperar con muchos despachos.
sabiendo que a los pocos días o las pocas semanas se iban a poder importar a menor costo impositivo. Entonces, eso de alguna manera ya impactó en el mes de agosto. Clarísimo. Esteban, tema blanqueo, ¿cómo lo venís viendo? Porque se habla, están todos muy positivos al respecto. ¿Cómo estás viendo ese tema? Mirá, la verdad es que proyecciones hay de todos los colores. De 10.000 a 40.000 hay lo que quieras. Sí. Nosotros no estamos muy expectantes y lo que hemos hablado las últimas semanas con gente que está muy metida en el tema, no lo están viendo tan dinámico como esperaban. A pesar de que hay muchas consultas y empezaron el tema de apertura de cuentas, ya hay fondeo de cuentas, etcétera. Pero no estoy muy optimista. Habrá que ver, porque obviamente con el correr de septiembre, tal vez sobre todo las últimas 2 semanas, el aluvión o el ingreso de dólares y demás sea más importante, pero está muy abierto. La verdad que las proyecciones que hay de vuelta son muy disímiles. Y Esteban, ya que nombraste esto, nombrás que baja la recaudación. Tuvimos una semana con una baja del dólar terrible. ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo ves la dinámica del dólar? Bueno, el mercado de cambios y por ende la dinámica del dólar hoy está desde el 15 de julio en un nuevo formato. Si querés, déjame poner un poco en perspectiva los momentos del programa y hacemos doble clic en el esquema cambiario y qué está pasando en la brecha. Pero, a ver, si lo tuviese que resumir, digamos, el programa económico tenía 3 grandes operaciones macro, si querés. Uno era la fiscal, la otra el saneamiento del balance del Banco Central y la otra el ordenamiento o sinceramiento de precios relativos. Cuando vamos a la segunda operación, que era el saneamiento del balance del Banco Central, tuvimos un primer momento que va de diciembre a mayo, en el cual el programa estaba monetariamente muy contractivo y con una dinámica muy positiva en el plano cambiario. El Banco Central compraba dólares en el MUL y acumulaba reservas, con una brecha que estaba en la zona de 15 a 20% en el mejor momento a fines de abril, principio de mayo. Entonces ahí teníamos una parte, si querés, muy virtuosa en esta segunda operación, que producto sobre todo del fogonazo inflacionario que tuvimos en los primeros meses, con una reducción de la tasa de interés muy acelerada, permitir ir licuando y reduciendo los excesos de peso de la economía, y por ahí va el saneamiento del balance del Banco Central. Por el lado del activo recomponía reservas, por el lado del pasivo licuaba exceso de peso de la economía. Ahora, esa dinámica a mitad de mayo y con el correr de junio y con el correr de gran parte de julio se invirtió, porque con la reducción de la inflación la estrategia de licuación ya perdía efecto a pesar de la baja de tasas. El programa encima empieza a estar monetariamente hablando más expansivo por la activación de puts, por pago de intereses pasivos remunerados, por compra de dólares. Empieza a crecer en términos reales la masa de pesos nuevamente. Entonces ahí hay un primer cambio. Y en el lado cambiario, el Banco Central, que estaba comprador de dólares en el MUD, se pasa a vendedor. Y encima, como había vencimientos en moneda extranjera de diversos organismos, pero sobre todo el gobierno nacional, las reservas empiezan a estar, digamos, a la baja. Pero ahí tenemos 3 meses en la cual se invierte y todo eso que se había avanzado empieza a ir para atrás de vuelta. El programa empieza a estar monetariamente expansivo y con una dinámica no virtuosa por el lado cambiario. Con este cuadro de situación, yo ahí hablaba de un principio de descarrilamiento del programa, en la cual ya habían aparecido síntomas muy claros. La brecha pasó de 15 a 60%. Sí. El Banco Central vendiendo dólares en el MUL y perdiendo reservas, esos eran los síntomas. El 15 de julio anuncian esta especie de fase 2, en la cual cierran los otros grifos de emisión monetaria que quedaban abiertos y le dan la potestad al Banco Central de empezar a intervenir la brecha cambiaria. Entonces ahí empieza este tercer momento que estamos transitando ahora, en la cual la brecha cambiaria empieza a ser una variable de control del programa económico a través del Banco Central vendiendo dólares, vendió 300, si no recuerdo más o menos 320 millones de dólares en julio, unos 360 en agosto, y eso le permitió que la brecha baje a la zona de 30%, más o menos como te veo la semana pasada. Entonces, hoy tenemos una economía todavía en recesión que empieza a sentir esta seca monetaria 2.0, pero yo digo, ni de cerca va a tener la potencia que tuvo la primera fase entre diciembre y mayo, básicamente porque no tenemos inflación para licuar saldos reales. Claro. Entonces, si el programa estaba muy contractivo al principio, en el plano monetario, y después estaba expansivo, yo me animo a decir que ahora va en un formato casi neutro, deja de estar expansivo, pero tampoco está tan contractivo. Si bien está pseudo congelado nominalmente, ya con esta inflación del 4,
la masa real se sostiene y acá empiezan a aparecer los rezagos sobre el lax monetario. Pero como vos estás interviniendo en la brecha cambiaria, en una economía en la cual, digamos, ya no está ese exceso de peso que vimos en los 3 meses anteriores, bueno, eso sumado a algunas necesidades al tema del blanqueo, explican por qué la brecha no está, y no creo que esté bajo presión en las próximas semanas, al contrario. Es más, la estrategia de la política económica en esta nueva tercera fase es la brecha se tiene que ir a cero. Y ese empieza a ser ya un desafío bastante exigente, es un partido difícil. Claro. Hasta acá de 60-30, muy positivo. Todavía está algo arriba del 15-20% que estaba antes de descarrilar en mayo. Y llegar a cero es un desafío, la verdad, que bastante importante. El partido está abierto. Yo no creo que la brecha cambiaria esté bajo presión en las próximas semanas, insisto, por esta combinación de elementos que menciono. Pero que vaya a cero es otro partido, bastante complejo. Esteban, esto lo acompañamos con un riesgo país que no baja de 1.400. ¿A qué lo atribuís? Hoy salió Kirchner, ayer o hoy, no recuerdo, a manifestar nuevamente que está garantizado el pago de los cupones y de los bonos de 2025. ¿Qué análisis haces al respecto? Bueno, está buenísima la pregunta, Max, porque el riesgo país, que es el otro termómetro, es un termómetro que no va a estar ahora de alguna manera artificialmente manipulado por la política económica, como es la brecha deja de ser un termómetro, está diciendo algo. Entonces, y de alguna manera, estos 3 momentos en materia de riesgo país se vieron reflejados a la perfección, o sea, con la paridad de los bonos, el riesgo país en definitiva. Pero si recordamos, cuando Milei gana las elecciones en noviembre, las paridades de los bonos promedio estaban en la zona de 25 y el riesgo país estaba en la zona de 2000, ya venía comprimiendo desde la zona de 2700 aprox. Y ni bien asumen, anuncian el programa y empezamos a ver los resultados del programa económico, sobre todo en el plano fiscal, las paridades de los bonos hicieron de 25 a 30, 35, 40, 50, 60. ¿Y cuándo fue 60? En mayo. Y en mayo, en el mismo momento en que empieza a descarrilar el programa cambiario, las paridades se empiezan a recortar, hay un cambio en el frente externo, se empieza a poner algo más complejo para un país como la Argentina, eso complicó un poco más, pero las paridades de los bonos cayeron de 60 a 45, más o menos, sí. Y el riesgo país, que había llegado a 1.100 en mayo, rebota a la zona de 1.400, 1.600 y empieza a quedar en ese callejón. Entonces, cuando nosotros volvemos al programa económico, y la pregunta es, bueno, ¿qué estaba viendo el mercado que dejó de ver? El mercado, de alguna manera, de diciembre a mayo, y es más, hoy lo sigue viendo, estaba viendo que efectivamente el gobierno nacional estaba resolviendo el problema fiscal. Y esto tiene que ver con el superávit que vimos en enero, febrero, marzo, abril, julio y continúa en el mes de agosto, al margen del pago de intereses que dio un déficit financiero en julio, pero en el consolidado estaba 1,3 positivo a nivel primario, 0,3 positivo a nivel total, y esto es muy positivo, y esta era la primera operación que estaba haciendo el programa económico. No obstante esto, el mercado quedó boyando en este canal de 1.400 y 1.600. Entonces la pregunta es, si yo te estoy dando el superávit fiscal, para un gobierno o un país que no tiene un problema de perfil de vencimientos, vamos a decirlo, abultado, ¿cuál es el problema? Bueno, yo creo que el mercado lo que está viendo es que hay un problema en la segunda operación que estaba mencionando, que es la del régimen monetario cambiario, porque si bien tu perfil de vencimientos no es abultado, vos tenés mucho vencimiento en moneda extranjera para un esquema cambiario que quedó a mitad de camino, no terminó de sanear el Banco Central y tenés un balance cambiario hacia adelante que queda asfixiado, con pocas posibilidades de seguir juntando dólares. Entonces, ahí empiezan las dudas. Y ahí el mercado quedó, si querés, boyando en estas paridades que están en la zona de 50, riesgo país en la zona de 1.400. Para un programa que para cerrar esta segunda operación, o sea, el saneamiento del balance del Banco Central, termina cuando vos levantás el cepo y tenés access market, tenés acceso al mercado con riesgo país de 500, 600, 700 puntos. Entonces, hoy empieza a haber un reloj de arena, porque hoy ya no estás en febrero o marzo, estás en septiembre, y en enero empiezan a caer vencimientos mucho más pesados de deuda en moneda extranjera. El Banco Central hoy, encima con la estrategia de intervención en la brecha cambiaria, contiene la brecha, pero agudiza la sangría de dólares, y cuando uno hace proyecciones del balance cambiario, acá es donde se dividen las aguas entre el gobierno y algunos analistas, y entre el Fondo Monetario, el mercado y otros analistas, respecto a si el balance cambiario cierra o no cierra. Atrás está la discusión del tipo de cambio real, etcétera. Pero yo diría,
el corazón del tema a despejar y a resolver para terminar esta segunda operación es el balance cambiario. Digamos, la pregunta es, ¿la economía argentina puede generar los dólares genuinamente que necesita para afrontar todas las necesidades que tenemos por delante? Y una de esas necesidades son los vencimientos de capital interés de la deuda argentina, en moneda extranjera. Y ahí es donde el mercado está dudando. Si querés, después hacemos doble clic en ese tema. Para mí es Esteban, ahí es donde se abre, sí. Ahí el gobierno apuesta todo a ganador con el blanqueo, digamos. Bueno, ahí empiezan a aparecer lo que yo llamo los planetas. Si se alinean o no los planetas, de los cuales uno de los planetas es el blanqueo. Pero déjame, tratar de explicarlo de forma sencilla. El sector externo de una economía, o las cuentas externas de una economía, la balanza de pagos si querés, pero podemos ir de la balanza de pagos al balance cambiario o al mercado de cambios. Hay diferencias, pero más o menos. Son dos grandes autopistas. Hacé de cuenta que es la Panamericana. Sí. Tenés dos grandes autopistas. Uno es la cuenta corriente, otro es la cuenta financiera. En cada una de estas autopistas vos tenés distintos carriles. En la cuenta corriente tenés la balanza comercial, tenés exportaciones de bienes, tenés importaciones de bienes, tenés exportaciones de servicios, tenés todo el turismo, tenés pago de intereses, tenés giro de utilidades, bla, bla. Todo esto es la cuenta corriente. Y en la cuenta financiera tenés todo lo que es inversión extranjera, tenés inversión de cartera, tenés endeudamiento, y acá está el RIG, el blanqueo, etcétera, y formación de activos externos. Lo que yo estoy viendo es que la cuenta corriente empieza a quedar muy finita, a pesar de que tenés un superávit de balanza comercial muy favorable, porque este año vos te recuperás de la sequía del año pasado y tenés un sector energético, oil and gas sobre todo, que está muy expansivo, con un dinamismo realmente muy interesante para este año y para hacia adelante más. Pero como vos tenés que, uno, financiar la recuperación económica para seguir avanzando en términos de recuperación del nivel de actividad, vas a necesitar más dólares. En algún momento tenés que seguir normalizando el esquema de pago de importaciones, necesitas más dólares. La apreciación cambiaria te demanda más dólares, va a haber mucho más importaciones que antes, por una cuestión muy sencilla, mucho más barato importar que producir. De alguna manera el turismo te va a estar pidiendo más dólares hacia adelante. Ya lo estamos viendo cómo se está dando vuelta la balanza turística. Está aumentando 30% el turismo emisivo y está cayendo más de 20% el turismo receptivo. Sí. Esto el turismo doméstico lo está sintiendo mucho. Intereses, el año que viene tenés mucho más vencimiento de deuda, de pago de intereses, y encima todavía tenés cepiado la cuenta de utilidades. Todo esto que yo estoy mencionando te juega en contra. ¿Qué puede jugar a favor? Bueno, que el sector de oil and gas siga aumentando en términos de cómo queda la balanza energética. Eso va a suceder, pero tal vez sean 2.000, 3.000 millones de mayor afluencia de dólares con respecto a este año. Es insuficiente para todo lo demás. Entonces, como la cuenta, por el lado de la cuenta corriente, vos no lo podés cerrar, es más, se va a tornar cada vez más deficitaria. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué puede aparecer en la cuenta financiera, en la segunda autopista, para compensar este esquema cambiario que más asfixia la cuenta corriente? Y ahí es donde aparece el blanqueo. 1, aparece el RIGI. 2, claro, va a aparecer los repos. 3, y el Fondo Monetario. 4, y después recién ahí el mercado 5. Entonces, claramente, en el corto plazo, para un banco central que de hace 2 o 3 meses viene perdiendo reservas, viene vendiendo dólares y perdiendo reservas, de corto plazo, el gran salvador pasa a ser el blanqueo. Y de corto y mediano plazo, el otro gran salvador es el RIGI. Claro. Entonces, la pregunta es si la magnitud del blanqueo y la velocidad a la cual se activa el RIGI son suficientes para después empalmarlos con un nuevo programa con el FMI. Acá empezamos a tener un problema de timing, porque tenemos que pasar las elecciones de Estados Unidos, después van a venir las vacaciones, tiene que asumir el nuevo presidente, tenemos que hablar del primer trimestre del año que viene, recién creo yo, para poder hacer ese programa. ¿Y qué pasa mientras tanto con algún eventual repo por los bancos y si el mercado sigue creciendo y mejoran las paridades de los bonos y el riesgo país comprime fuertemente, que es lo que dice el programa, para tener ese ingreso al canal financiero para, de alguna manera, resolver tu problema cambiario por ese lado? Entonces, acá está, esos son los planetas. Y vos decís, Esteban, y el blanqueo. El blanqueo es uno de los 10 planetas que se tienen que alinear. Atrás está la tasa de la Reserva Federal. ¿Qué pasa con el precio de los commodities que están a la baja y eso también te saca muchos dólares? ¿Qué pasa con el real en Brasil, etcétera? Bueno, todas estas variables que menciono hacen a la sostenibilidad de las cuentas externas para el programa económico, que desde hace 3 meses está mostrando síntomas de asfixia, de que hay algo que no cierra. Hay algunos posibles salvadores,
pero yo creo que el partido está difícil, se tienen que alinear mucho los planetas para evitar una recalibración, que es lo que quiere evitar el programa económico. Esteban, ahí nombraste varias cosas, pero bueno, consultas de la economía real o del día a día. Primero, ¿qué opinas vos si crees que estamos en una especie de atraso cambiario? Si eso no es peligro de recesión, porque la verdad que a este dólar uno ve con empresarios, amigos y todo, que las ventas caen, nadie quiere cambiar dólares para consumir. ¿Cómo estás viendo el tema del precio del dólar y si es sostenible en el tiempo? Bueno, buenísimo. Hablemos del precio del dólar. Y yo creo que la discusión no hay que llevarlo al nivel del tipo de cambio real, sino al balance cambiario. Pero entonces voy a tu pregunta, Osito. Digamos, hoy el dólar mayorista está a 9.50. Vamos a poner una especie de regla para entender tipos de cambio bajos, medios y altos. El 1 a 1 de la convertibilidad plata hoy es 750 pesos. 1 a 1 de los 90 plata hoy es 750 pesos. Entonces, el 9.50 de hoy contra el dólar de convertibilidad, la verdad que luce bastante superior. Es más, es casi el dólar de 1.40 al cual quería salir Caballo en ese momento. Entonces digo, bueno, si a esto le agrego el blend para los exportadores, me queda un dólar de 1.000, 1.050. El dólar para los importadores estaba en la zona de 1.150, ahora baja por la reducción del impuesto país a la zona de 1.050. Es un tipo de cambio, digamos, que mostró una fuerte apreciación en los últimos meses, y esto tiene que ver con el crawling del 2 versus toda la inflación que soltó el programa en los primeros meses. Para poner en perspectiva, el dólar de 800 pesos de diciembre a plata hoy es 1.760. Bueno, a 9.50 claramente tuvo un claro proceso de apreciación cambiaria. Si a esto le agregamos la devaluación, sobre todo del real en Brasil, tenemos un problema sobre todo con Brasil, porque está en mínimos de toda la serie. Claro. Entonces, hay un fuerte proceso de apreciación cambiaria que en la foto te lo puedo discutir si lo podemos sostener o no. Claramente no es un tipo de cambio alto y empieza a acercarse a los tipos de cambio que dejó Massa, que dejó Kicillof y el de la convertibilidad. Entonces empieza a generar una preocupación. Ahora, pensémoslo en dinámica hacia adelante. Si encima el gobierno, porque el tipo de cambio oficial está en 9.50, insisto, para un exportador es 1.050, un importador está casi en 1.050, el dólar libre está en la zona de 1.300, un dólar, incluso un poco menos, pero la verdad es un dólar más que razonable, es el dólar más o menos que estaba pidiendo el Fondo Monetario en las distintas negociaciones con Argentina. El tema es, barajemos los dos escenarios que podemos proyectar hacia adelante, a ver dónde queda el tipo de cambio real. Escenario 1, vamos a llamarlo la hipótesis de convergencia del gobierno. ¿Qué nos dice la hipótesis de convergencia? Que la brecha que viene bajando de 60 a 30 se va a ir a cero. Sí. Y como la brecha se va a cero, el blend se hace cero. Y como el impuesto país vence a fin de año, el dólar importación empalma también al dólar mayorista. Como tenemos un esquema cambiario que corre al crawling del 2, cuando la inflación que está en 4 logre llegar al 2, vamos a bajar el crawl al 1, y de vuelta, cerrando la brecha, desaparece el blend y sin impuesto país, todo va a converger a plata de hoy a la zona de 9.50, que incluso, producto que en los próximos meses todavía la inflación va a seguir un poquito por arriba, va a estar un poco más apreciado que hoy. Entonces, vamos a suponer que eso aterriza plata de hoy, me estoy poniendo en enero, febrero del año que viene. Si esto fue exitoso, un dólar a plata de hoy en la zona de 900 pesos. Yo les pregunto, ¿a dónde van a vacacionar en el verano un dólar a 900 pesos? No, olvidate. Bueno, Florianópolis va a explotar, Punta del Este también, Miami también. Entonces acá, Teddy, viene Esteban, yo estoy en el sector de vinos en Mendoza, tenés un problema. Esteban, yo estoy en el sector turismo receptivo internacional, tenés un problema. Esteban, yo estoy en indumentaria, tenés un problema. Porque trabajo si ya mucho en este momento... turismo y hay muchísima preocupación, te lo digo porque trabajo directamente con gente del... Nosotros trabajamos con FEGRA, la Federación de Gastronómica, y claramente lo monitoreamos todo el sector, pero, digamos, con esa estrategia cambiaria va a haber sectores que van a tener una recuperación de la actividad mucho más comprometida, o tal vez incluso anémica, y es una preocupación. La pregunta es si lo podés sostener. Entonces, y ahí yo te digo, si se alinearon los planetas, lo vas a poder sostener. Ahora, mientras el gobierno avance, y esto es lo que tiene en la cabeza, con las reformas estructurales para mejorar competitividad por la reducción de costos, de extra costos que tiene la Argentina en todos los planos, pero ustedes recién hablaban al principio, los municipios están subiendo impuestos, no están bajando. Entonces, acá hay un problema, creo yo, de secuencia. Argentina se está encareciendo por el programa monetario cambiario cuando todavía
no pudo avanzar en términos de cerrar y terminar la estabilización económica, restablecer equilibrios y realizar todo el set de reformas que necesitan para que vos te carezcas. Entonces esto puede generar un problema. Entonces, este es el escenario 1. Ahora, si no se alinearon los planetas y el Banco Central acelera la hemorragia de dólares, claramente el esquema cambiario va a tener que tener algún tipo de service, de calibración. Y acá, esta es la segunda hipótesis, o el segundo gran escenario, yo le diría, acá es donde también se dividen aguas en los que creen, si van a hacer un service, no hay más recorrido, se termina, bueno, ponen frases poco felices, dicen, si van a un service va a fallar, va a fracasar. Y acá donde yo no comparto, para mí hay mucho espacio para recalibrar y tener éxito en esa recalibración, porque lo que falta hacer es quirúrgico. Ahora, yo creo que es difícil que se alineen los planetas. Por eso, para mí, el escenario un poco más probable es el de algún tipo de service al esquema monetario cambiario. Pero también creo que hay mucho espacio para tener éxito en ese movimiento. Y entonces, en ese sentido, la convergencia del tipo de cambio real de mediano plazo va a quedar un nivel mucho más razonable, que en el largo plazo va a seguir apreciándose por ese shock de productividad que te van a las reformas estructurales que quiere hacer el gobierno, que están muy bien orientadas. Entonces, Teddy, cierro, digamos, si vamos por el escenario 1, hay sectores que se les va a hacer cuesta arriba todo lo que se viene hacia adelante. Si vamos por el escenario 2, probablemente tengan algún tipo de tipo de cambio que les dé algún colchoncito más de competitividad, por lo menos en el corto plazo, para que toda esta primera fase no sea tan difícil. Muy claro, Esteban. Lo nombraste en algún momento, tenemos el tema de la devaluación en Brasil, más la de otros países, y el escenario internacional un tanto más complicado que a principio de año. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, efectivamente, eso es un tema importante, digamos, porque, a ver, nosotros estamos hablando acá del programa económico, de una eventual recalibración en alguna de las partes, pero hay que poner el programa económico en un contexto internacional, en un contexto político, en un contexto social extremadamente complejo, digamos, muy complejo el frente externo, de mucha debilidad en el plano político, de mucha fragilidad social, y ahí opera el programa económico. Entonces, cuando nosotros hablamos a final del año pasado y principio de este año, yo te diría hasta febrero/marzo, ¿qué decíamos? El frente externo te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar? Porque tus términos de intercambio siguen en niveles muy buenos, los precios de las materias primas agropecuarias, producto de lo que está sucediendo con algunos conflictos bélicos, sobre todo en Ucrania, te terminaron jugando a favor. Toda la baja en los precios de los commodities que vimos cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés, no lo vimos para las materias primas agropecuarias. Y eso implicó, el año pasado teníamos una soja en la zona de 500, 550 dólares la tonelada. Entonces vos tenías alguna especie de frente externo favorable por ese lado, combinado con un proceso de reducción de la tasa de interés, que a principio de este año nosotros decíamos iba a ser entre 5 y 7 veces de baja de tasas, y eso iba a generar que las monedas de la región estén relativamente fuertes, flujo de capitales entrando emergentes. Para un programa de estabilización exitoso se iba a agarrar de eso, se te iba a abrir el mercado y todo eso, de alguna manera, iba a suavizar, digamos, el impacto que este programa económico en el marco del intento de estabilización iba a tener sobre la economía. Bueno, todo eso no sucedió. Entonces, desde hace 3, 4 meses, esa brisa que esperábamos a favor se te puso en contra. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque por un lado tenés un escenario a nivel geopolítico muy, muy complicado, tenés intensificado todos los conflictos bélicos, esto generó impacto en precios y por ende en los senderos de inflación a nivel global, y toda esa baja o reducción de la inflación que veníamos hasta abril, la inflación en Estados Unidos de enero a abril venía flotando entre 0,3 y 0,4% mensual, y esto te da más o menos entre 4 y 5 de inflación anual. Sí. Recién en mayo se logró quebrar eso. Pero eso que nosotros esperamos que se quiebra a final del año pasado, a principio de este año, se demoró 5 o 6 meses. Entonces, como eso se demoró, todo el proceso de tasas de interés, de reducción y relajamiento monetario a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, se dilató. Eso lo vimos con los bonos del Tesoro americano, cómo anticiparon la baja de tasas y después en marzo, abril, mayo rebotaron fuerte las tasas para arriba, y ahí es donde se empezaba a dilatar. Bueno, esto le generó mucha presión a las monedas
de la región, y ahí empieza a aparecer la depreciación del peso en México, más de 15%, del peso en Brasil, etcétera. Y de alguna manera esta tasa de interés, que tuvo que seguir mucho más elevada, le empezó a pegar a la economía, y eso que nosotros visualizamos como una especie de soft landing, aterrizaje suave, que casi ni se iba a notar de la economía norteamericana, con un nivel de desempleo que va a estar en la zona de 3, 3,5, bueno, se empieza a transformar, producto de este endurecimiento monetario prolongado, en un aterrizaje un poco más importante, con mayor daño en actividad, en consumo, en empleo, sumado a algunos fenómenos, por ejemplo lo de Japón, en China, etcétera, Sí. que empezaron a castigar en un contexto donde el mundo empieza a desacelerar mucho más fuertemente, de campaña récord agrícola en Brasil y Estados Unidos, con inventarios en récord, etcétera, y esto fue una especie de doble Nelson para la Argentina, porque el canal financiero Argentina está más o menos desconectado todavía. Está del 100% desconectado. Ahora, Claro. la sensibilidad del programa al precio de los commodities y a las monedas de sus socios comerciales de Brasil es muy alta por este esquema cambiario que mencionaba yo, que estaba muy comprometido. Entonces, lamentablemente, esa brisa a favor, hoy tenemos una brisa en contra, que habrá que ver a qué velocidad. Ustedes recién mencionaban también en la editorial si la baja de 0,25 a 0,50. Por suerte va a empezar, y esto gracias a que los últimos 3 meses, yo le dije, de enero a abril la inflación en Estados Unidos 0,3, 0,4, 0,4, 0,3. En mayo dio 0, en junio dio menos 0,1, en julio dio 0,2. Bueno, la interanual pasó de 3,5 a 2,9. Finalmente la Reserva Federal le dobla o le gana la pulseada al sendero de inflación, y el descenso de la tasa de intereses inminentes. Ahora la incógnita es a qué velocidad, Claro. y cuánto termina, digamos, dónde termina el nivel de actividad de más, para ver si podemos tener alguna mejora por ese lado, pero tal vez eso empieza a llegar un poco tarde. Entonces, esto es una pena, porque si hablamos en el punto de partida del programa, vos tenías que administrar una herencia extremadamente compleja, con un principio de espiralización, con un frente político y frente social débil y frágil. Bueno, si te podías agarrar uno de algunos sectores que iban a estar bien, el agro contra la contrasequía, el sector energía y demás, y además un frente externo, algo positivo, bueno, eso no sucedió. Entonces, habrá que ver si hacia el 2025 por lo menos podemos empezar a ver algo un poco mejor de lo que tenemos en este momento. Clarísimo, Esteban. Vamos a ser respetuosos de tu tiempo, 9:30. Fuiste muy didáctico como siempre y muy gentil con nosotros en acompañarnos. Por favor, un placer para mí, Max. Un placer para nosotros y muchas gracias, Esteban. Gracias, Muchas gracias, saludos Esteban. a todos. Gracias. Osito, Y bueno, escúcheme, después de esta clase magistral, ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir? No, estaría bueno darle un minutito a Sole, que nos acompaña siempre, a ver qué está pasando en el mercado inmobiliario. ¿Te parece? Me parece muy bien. Le damos un minutito más y después nos despedimos. Sole, buen día y gracias. ¿Qué tal? Buen día, ¿se me escucha? Muy bien, Sí, gracias perfecto. por salvarnos las papas siempre, Sole, una amiga de la casa. Eso, el otro día no pude. Los lunes se me complica porque voy al gimnasio y cuando llego, nada, tengo que acomodar la casa y bañarme y todas esas cosas antes de ir a trabajar, pero bueno, si puedo dar una mano y bueno, aprovecho el espacio para hablar un poco del mercado, que la verdad que el mercado inmobiliario cambió un montón. Realmente la dinámica desde el DNU generó, por ejemplo, el mercado de alquileres una sobreoferta. Ahora la gente tiene más para elegir. Por supuesto que hay precios que no se convalidan y también eso lleva a que haya más acumulación de stock, pero de a poco, bueno, con recuperación de sueldos se va acomodando. Después el tema blanqueo y créditos todavía no generó un efecto directo. Yo digo que no hay efecto directo porque todavía casi no se hicieron ventas con crédito hipotecario UVA nuevo. Sí. Y el blanqueo, por supuesto, hasta septiembre no se va a ver el efecto que va a tener. Sin embargo, tuvo un efecto indirecto porque hubo una expectativa quizás de aumento de precios por este tipo de medidas. Y el que estaba ahí como dando vueltas y encuentra la propiedad que quiere, toma la decisión y compró. Y eso pasó en los últimos meses. Hubo realmente una recuperación en cantidad de escrituras que no
que sigue siendo bajo para, yo digo, para la población que hay en Buenos Aires es re bajito, pero no tenemos que olvidar que hay un cepo cambiario Sí. y bueno, una situación. Sí. No, Sole, ¿Me dijiste querías que, no, una consulta, ¿todavía el tema créditos hipotecarios no fluye? Y lo que pasa es que tenés varios efectos. Primero que hay una aluvión de consultas y los bancos no tenían los equipos preparados para ese tipo de consultas, ¿no? Y yo sé que hay bancos que han terciarizado el análisis de carpetas. Ujú. Y después tenés que también analizar que más allá del aluvión de consultas, que está muy bueno, es difícil, tenés que ganar un buen ingreso para poder aplicar a este tipo de créditos, ¿no? No es algo masivo, de hecho, también la otra vez que los sueldos estaban mejor, tardó como 8 meses en activarse. Igual está buenísimo que haya oferta, ¿no? Que exista la posibilidad, porque, a ver, hay gente que por ahí no puede comprar por un poco, Claro. ¿entendés? Y no tiene necesidad de financiarse al 80%. Entonces, eso está bueno. Claro. Bien. Bueno, Sole, Otra cosa para cerrar sí, con estas medidas que se están tomando. La eliminación del ITI generó, capaz que no se habla de eso, ¿no? Pero eliminar el impuesto de transferencia de inmueble no solo les baja el costo al que va a vender el inmueble, sino que le facilita mucho a las personas que tienen residencia afuera y quieren vender, que durante la pandemia hubo mucho. Sí. Ese trámite desaparece, entonces vos ya no tenés que hacer un trámite que tenías que hacer vía FIP, que realmente les digo que era tedioso. Había operaciones que llevaban 6 meses de poder cerrar, justamente porque pasaba por las manos de AFIP, claro. ¿sí? Y no siempre la gente que está ahí tiene las mejores intenciones para acelerar el proceso. Pero bueno, eso es un detalle que me parece que vale la mucho. pena. Sí, No, y sí, destaco sí, en sí. esto que decís, Soledad, la importancia de un programa consistente de la baja de burocracia, por decirlo de algún modo, en cualquier tipo de trámites, ¿no? Lo que acelera la economía cuando vos sacás trabas innecesarias y burocráticas. Totalmente, que aparte, bueno, el que está en la industria es el que sabe cómo afecta eso, ¿no? Es difícil saber para el que está afuera qué efecto puede tener la eliminación de algunos trámites, pero son pequeñas cosas que la verdad que aceitan las operaciones y que en el largo plazo están buenas. Bueno, se la escucha contenta, Soledad, así que nos vamos contentos nosotros también, Osito. Los futuros bajaron un poquitito, pero no. No, tanto, no me amargue la mañana. no, ¿Cuánto? pero ¿Cómo no están tomando carreras porque hoy se viene el long del mes. El bull market, el bull market amerindio. macondiano. Bueno, Osito, Bueno, nos estaremos viendo, quién sabe, el lunes que viene. si Dios quiere, le mando un abrazo muy, muy grande. Y muchas gracias a todos Chau, por chicos. escuchar. Chao, Sole.